Hola, mi nombre es Marcos Cosoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y lo que están viendo es un resumen de las primeras clases. Arrancamos con el primer tema, que es el motor. ¿Qué es un motor? Un motor es un convertidor de energía. El mismo convierte energía química contenida en los combustibles en energía calórica y a su vez esta en energía mecánica. ¿Cómo es que logra realizar esto? Lo logra realizar por un conjunto de piezas en movimiento. ¿Cómo se obtiene la energía de los combustibles? Se obtiene gracias a la combustión. Y decimos que un motor es de combustión interna porque justamente este proceso de combustión se logra dentro del cilindro. Precisamente en esta zona, o sea, en lo que se denominaría la cámara de combustión, que más adelante vamos a ver lo que es y para qué sirve. Para que se produzca una combustión vamos a necesitar tres elementos. Uno va a ser un combustible, en el caso de los motores que trabajamos nosotros es la nafta. El otro va a ser un comburente, es decir, el aire. Y el tercer elemento que se necesita es una temperatura de ignición, que en este caso lo va a estar aportando la bujía con el salto de chispa. Combinando estos tres elementos, combustible, comburente y temperatura de ignición, vamos a tener como producto una combustión. De un 100% de mezcla que ingresa en un motor, en realidad el mismo logra convertir en trabajo útil el 28% de ese 100. Porque realmente estos motores tienen muchas pérdidas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos pérdidas en gases de escape, es decir, un residuo de la combustión que va a ser del 32%. Vamos a ver que tenemos pérdidas de sistema de enfriamiento, aproximadamente vamos a estar en un 30% de pérdida en sistema de enfriamiento, por fricción de partes, por accionamiento de mecanismos, radiaciones de temperatura, vamos a estar en un 10% de pérdida. Es decir que lo que yo voy a transformar en energía útil en el eje del motor va a ser el 28% de un 100% que ingresó. ¿Cuáles son las partes por las que está compuesta un motor? Un motor está compuesta justamente por partes móviles como son el pistón, la biela y el cigüeñal, ¿sí? Estas son piezas fundamentales en un motor. Es decir, el pistón justamente está preparado para absorber toda la fuerza que se produce en el momento de la expansión, es decir, cuando la combustión está completa, ¿sí? La biela es la encargada justamente de conectar al pistón con el cigüeñal y tanto la biela como el cigüeñal conforman lo que sería el conjunto manivela, es decir, que gracias al cigüeñal se logra transformar el movimiento lineal que realiza el pistón en movimiento rotacional. Más adelante vamos a ver una animación de cómo realiza este movimiento el cigüeñal y cómo convierte movimiento lineal en rotacional. Ahora, ¿cómo es que el motor logra convertir? El motor en realidad lo que hace es comprimir una mezcla de aire y combustible. Esa mezcla, al estar comprimida, se le aplica una chispa y esa chispa va a ser la temperatura de ignición para que la mezcla encienda. Cuando la mezcla enciende se deflagra, aumenta su presión notablemente y produce el trabajo de expansión. Es decir, esa presión que ejerce la expansión, ese trabajo, esa fuerza, la va a recibir directamente el pistón, trasladándola por el eje de la biela hacia el cigüeñal. Y de esta forma va a ir repitiendo combustiones y así va a ir dando trabajo o movimiento, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué partes tenemos en un motor? Tenemos el pistón, dijimos, la biela, el cigüeñal. El pistón va a deslizarse dentro de un cilindro o una camisa, ¿sí?
ese cilindro o esa camisa va a estar cerrado por una tapa de cilindros, que sería esta que está acá en este caso. Esta tapa de cilindros va a tener lo que sería una junta de tapa de cilindros o junta de culata. Y a su vez va a tener la tapa de cilindro en la cámara de combustión, va a tener lo que serían las válvulas, ¿sí? Que estas válvulas van a ser las encargadas de permitir que ingrese mezcla y que salgan gases quemados. También vamos a poseer en la cámara de combustión la bujía que va a ser la encargada de entregar el salto de chispa, es decir, la temperatura de ignición para que se logre producir la combustión. Acá en este caso tenemos un despiece de lo que sería un pistón y biela, y el perno justamente, que es el que conecta al pistón con la biela. A su vez, el pistón vamos a ver que posee unos aros. Los mismos son unos anillos elásticos que justamente cumplen la función de hacer que el pistón selle contra la camisa. Y acá, en este caso, tenemos lo que sería la conexión de la biela con el cigüeñal, que va a estar unida por un movimiento por medio de unos cojinetes. En este caso, muchas veces en motos vamos a ver que en lugar de cojinetes va a tener unos rodamientos de aguja, es decir, unas jaulas. Acá tenemos el movimiento que realiza el cigüeñal y vemos cómo convierte un movimiento lineal en movimiento rotacional, ¿sí? Tenemos entonces el motor, en este caso en dos estados distintos. El primer estado, tenemos el pistón en su movimiento ascendente máximo, es decir, en su carrera ascendente máxima, al tope hasta donde llega el pistón arriba. A ese momento del cigüeñal, al cual el pistón está bien arriba, lo vamos a denominar punto muerto superior. Y de ahora en más lo vamos a reconocer con las siglas PMS. Es muy importante saber cuándo un motor está en PMS, porque todos los trabajos que vamos a realizar sobre el mismo generalmente se realizan colocando el pistón en PMS, en punto muerto superior. A su vez vamos a tener la posición más baja en la cual se va a encontrar el pistón, es decir, el recorrido más bajo que va a poder realizar el pistón, que es el PMI, el punto muerto inferior. Y el movimiento, o el desplazamiento, mejor dicho, que realiza del PMI al PMS o del PMS al PMI, lo vamos a denominar carrera. Y justamente va a ser la distancia que recorre el pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa. Cuando el pistón se encuentra en punto muerto inferior, la distancia que deja en la camisa más el diámetro que tiene en la camisa me van a estar dando el volumen de cilindrada. Este volumen se puede calcular y justamente este es el volumen de mezcla que va a estar aspirando el motor para luego comprimirlo y de esa forma generar el trabajo en el mismo. A este volumen lo vamos a denominar volumen de cilindrada. Luego, cuando el pistón se encuentre en punto muerto superior, el espacio que va a quedar entre el pistón y la cámara de combustión va a ser justamente el volumen de cámara de combustión. Acá tenemos en un gráfico un poco más completo lo que sería el volumen de cámara de combustión. Este volumen en realidad es mucho más chico que el volumen de cilindrada. Es decir, justamente cuando el pistón sube del PMI al PMS, lo que hace es comprimir la mezcla en este espacio, ¿sí? Ahora, para que un motor de 4 tiempos funcione, vamos a necesitar de 4 fases o 4 carreras. La primera va a ser la carrera de admisión, la siguiente va a ser la carrera de compresión, la tercera carrera va a ser la carrera de combustión y la cuarta carrera va a ser la carrera de escape.
Es decir que si necesito de 4 carreras, necesito de 2 vueltas completas de cigüeñal, de 720 grados de giro de cigüeñal. Por eso decimos que un motor de 4 tiempos, cada 720 grados de giro de cigüeñal, posee una carrera útil. Y esta misma justamente se va a dar en la fase de combustión o expansión. También la fase de combustión la podemos llegar a ver como expansión. Vamos al primer tiempo. El primer tiempo que sería admisión. En este tiempo de admisión, vamos a tener válvula de admisión abierta. La carrera va a ser una carrera descendente, es decir, el pistón se encontraba en punto muerto superior y va a descender hacia el punto muerto inferior. Al descender, lo que hace, como tengo la válvula de admisión abierta, genera una depresión. Esa depresión va a permitir que ingrese mezcla fresca por la admisión. Va a llenar, decimos, el volumen de cilindrada de mezcla fresca. Una vez que llegue al punto muerto inferior, el cigüeñal se va a encargar de invertir el sentido de movimiento del pistón pasando a una carrera ascendente. Compresión. Esta es una carrera ascendente. Ambas válvulas permanecen cerradas. Es decir, que lo que va a hacer en este caso el pistón va a ir ascendiendo y comprimiendo la mezcla que ingresó en la carrera de admisión. Una vez que el pistón esté llegando al PMS, se va a lograr el salto de chispa. Al saltar la chispa vamos a tener una temperatura de ignición y con la mezcla comprimida vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de combustión o expansión. Saltó la chispa, ambas válvulas estaban cerradas, la mezcla comienza a encenderse. Al encenderse se inflama, al inflamarse produce lo que sería la expansión, generando una gran presión sobre la cabeza del pistón, enviando el pistón desde el PMS hacia el PMI. Es decir, en esta fase es donde se va a dar el trabajo, ¿sí?, en el motor. Y justamente esta va a ser una carrera descendente. El pistón va a ir de PMS a PMI. Cuando el pistón llegue al PMI, el cigüeñal va a invertir el sentido de movimiento del pistón, se va a abrir la válvula de escape. Esta va a ser una carrera ascendente en la cual el pistón barre todos los gases quemados que tenemos dentro de la cámara de combustión, sacándolos hacia afuera por la válvula de escape. Y por ciclo repetitivo va a realizar este trabajo hasta 60 veces por segundo por cilindro. Acá tenemos justamente cómo se van dando las fases en el motor. Arrancamos admisión, compresión, expansión y escape. El motor de 4 tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica 4 pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero
cómo funciona. Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo. El motor de 4 tiempos funciona en 4 pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente. Y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de 4 tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de 2 cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de 4 tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son 4 fases de un pistón en el interior de un cilindro, la cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo 4 sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa. En el presente video estamos viendo justamente el momento en el cual se produce una combustión, claramente filmado en cámara lenta, dentro de una cámara de combustión. Es decir, se abre la válvula de admisión, ingresa la mezcla fresca, cierra la válvula de admisión, el pistón comienza a comprimir la mezcla que ingresó, haciéndola más pequeña, salta la chispa, se produce la expansión y luego se abre la válvula de escape para que barra todos los gases quemados. Un motor de 4 tiempos, esto lo realiza hasta 60 veces por segundo por cilindro.
Clasificación de los motores. Los motores se clasifican por ciclo de trabajo, es decir, vamos a tener motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos. Las diferencias básicas que vamos a encontrar entre un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos es que justamente el motor de 2 tiempos realiza su ciclo de trabajo en 2 carreras, es decir, en una vuelta de cigüeñal, contra el motor de 4 tiempos que realiza su ciclo de trabajo en 2 vueltas de cigüeñal, en 720 grados. A su vez, vamos a ver que el motor de 4 tiempos posee muchas piezas móviles, a diferencia del motor de 2 tiempos, que solo posee 3 piezas móviles: el pistón, la biela y el cigüeñal. La otra clasificación que vamos a tener va a ser por combustible utilizado. El motor de 4 tiempos utiliza nafta. El otro tipo de motores que vamos a tener son los motores diésel, que en realidad en motos mucho no se utilizan, a pesar de que hay alguna Royal Enfield o alguna Kawasaki, el caso del KLX 750 que hicieron para la milicia canadiense, que es una moto de tipo diésel, y hay algunos motores europeos diésel para motos. Realmente no es el motor más utilizado porque es un motor que sus piezas tienen que ser muy robustas, porque justamente trabaja con el doble de compresión que un motor nafta, con lo cual lo hace un motor pesado. Eso determina que no es el motor ideal para una motocicleta. Por desarrollo de movimiento, es decir, de tipos rotativos, el famoso motor Wankel. Este motor vino equipado en la Suzuki RE5. Fue la única moto que vino con motor Wankel. Realmente es un motor muy eficiente, pero tiene un alto consumo de combustible, ya que realiza 3 combustiones por cada 360 grados de giro de eje. Estos motores en realidad se clasifican por potencia y no por cilindrada, a diferencia de los motores de combustión interna ciclo Otto. Acá tenemos un corte como para apreciar cómo sería un pistón de un motor rotativo. Es un pistón en realidad que tiene forma de triángulo y tiene aros en sus puntas. Vamos a tener también clasificación de motores por cantidad de cilindros, es decir, los monocilíndricos, que son más o menos el 70% del parque motociclístico, y los pluricilíndricos, que vamos a encontrarnos con motores de 2 cilindros, es decir, bicilíndricos, los cuales se pueden encontrar en línea, se pueden encontrar en B, se pueden encontrar boxer, es decir, de cilindros opuestos. Motor muy utilizado por BMW, motor muy utilizado por Ducati o Harley Davidson. Motores en línea son motores muy utilizados por Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki y hoy en día por muchas motos chinas también. Vamos a tener los tetracilíndricos, motores de 4 cilindros. Vamos a tener los tricilíndricos, motores de 3 cilindros. Y otras subclasificaciones que vamos a encontrar van a ser por cilindrada, por aspiración. Vamos a tener aspirados normales o vamos a tener los turbo sobrealimentados. Estos son los tipos de motores y sus clasificaciones. Con este tema estaríamos cerrando el primer video. Nos vemos luego.